Permítanme entrar en sus hogares ahora. El contenido que estoy a punto de revelar estaba escondido debajo de una tonelada de información inconexa que impidió que gran parte del público encontrara la claridad necesaria para trascender. No creo que tenga todas las respuestas, pero lo que estás buscando con certeza comienza aquí, con tu completa atención y mente abierta. El tema de hoy será polémico. Me pregunto cuántas veces no lo es. Hoy vamos a sumergirnos en culturas antiquísimas, contradiciendo visiones antiguas y arraigadas sobre cultos. Pero no será de forma especulativa. Estudié todo lo que pude. Me sumergí en tradiciones religiosas distintas, algunas que tal vez desconozcas. Reafirmo que no soy un especialista en el tema. Puede que en algún momento cometa algún error. Cuento con tu ayuda, Cortés, si eso ocurre. Saludos a todos. Si estás interesado en religión, alquimia, cábala, filosofía o la historia del ocultismo, asegúrate de suscribirte aquí en Camino Etéreo. Cada suscripción es un gran apoyo para los videos que hago en mi canal. Cuando hablamos de cultos, no estamos hablando solo de algo secreto cuya identidad secreta es una regla. Pero no podemos negar que, la mayoría de las veces, lo que define un culto es su atmósfera misteriosa y su atractivo para un público minoritario. Pero es importante diferenciar lo que es un culto como manifestación religiosa. Es decir, lo que un grupo determinado de personas, por cuenta de sus símbolos mayores, utilizan de manera imaginativa para definirse. Un culto puede ser una manifestación específica para un dios determinado o una serie de convenciones religiosas que otorgan autoridad al grupo. Es parte de la identidad del código genético. Sin estas manifestaciones, esos individuos se atrofian. Si fueras de Nepal, seguramente venerarías a uno de los millones de dioses. Pero en esas tierras sería imposible encontrar un manual específico. Allá adorarlos es casi una necesidad. El culto se convierte en la esencia de un pueblo. Pero si estamos hablando de culto como grupo de guardianes que defienden o protegen leyes sagradas, tal vez sea el nicho de estudio más interesante que aún no domino. Pero prestaré años de análisis y estudio minucioso para ayudarte durante este viaje. Pido disculpas de antemano por las curvas sinuosas. Lo que necesitamos entender sobre los cultos es que existe la literalidad de la manifestación y la manifestación tal como realmente ocurre. No creo que sea posible disociarlas y al mismo tiempo mezclarlas. Para hablar de algo con propiedad, necesitamos experimentar con la mente abierta, a veces corrompiendo nuestras propias motivaciones personales. No es posible cruzar un puente intelectualmente, incluso si meditas exhaustivamente. Para comprender las motivaciones detrás de los cultos, lo esencial es adentrarse en sus reinos despojado de prejuicios y vulnerable. Esto nos ayuda a entender que la religión del otro no es el límite de nuestra propia ignorancia. Cuando conocemos lo desconocido, lo que conocemos deja de gobernar nuestra imaginación. Es cuando finalmente estamos libres para ejercer la sabiduría de grandes pensadores y filósofos de mucho tiempo atrás. La sabiduría que admite la ignorancia, que no juzga saber nada por fragmentos e incluso por la totalidad, negándose a ver el mundo solo a través de las impresiones de los demás y no dejándose llevar por las propias ilusiones. Este comportamiento nos ayudará a tener una visión más amigable con lo desconocido y nos impedirá faltar el respeto a religiones ajenas, sobre todo si antagonizan con alguna creencia personal. Durante los videos aquí en el canal siempre tengo el máximo cuidado de no cruzar la moral y el costumbre de nadie. Estoy tratando temas nebulosos sobre los cuales muchas personas se niegan a hablar. Recibí esta misión porque tengo como objetivo abrir la mente y permitir que las personas en sus propios caminos encuentren la luz que desean encontrar. Descubrir cuál es su faro no es una tarea fácil, y en un momento verás que muchos de los cultos antiguos y no mencionados en el video no son completamente concretos, sino fragmentados y desorganizados. Entonces, aunque no soy teólogo, haré lo mejor posible para descifrar enigmas y llevarte a un conocimiento claro y continuo. Pero ya te advierto que entraré en aspectos polémicos. Si eres del tipo que se horroriza fácilmente o defiendes posturas intransigentes, ten en cuenta que no tendré reparo en referirme al anticristo, por ejemplo. Pero buscaré una definición más profunda y menos popular. Temo que la mayoría de las personas tenga una visión limitada de esta y otras figuras que han centralizado debates esotéricos y religiosos durante siglos. Para los cristianos él es símbolo de todo mal, casi una síntesis del propio Satanás. No están equivocados, pero la definición más correcta, algo que muchos aún no saben, es la de un ser egoísta, pero no necesariamente malvado.
surge para que dejemos de mirar al cielo en busca de señales divinas y nos volvamos hacia nosotros mismos. Un homenaje a nuestros deseos más profundos en virtud de los anhelos divinos. Esta es la base de una doctrina muy interesante, sobre todo por esta visión centrada en el hombre y en la negación de un Dios absoluto. ¿Su nombre? Es de esto de lo que voy a hablar ahora. Cuando estudié esta doctrina me encontré con detalles curiosos que denunciaron una visión más filosófica de lo que imaginaba encontrar. Como dije antes, espero que entiendas que no hay nada especulativo ahora. Satanás no es visto aquí como una figura llena de amargura. No estamos hablando del príncipe de las tinieblas de la manera convencional. Esto no significa que sea un pacifista. Sus adeptos prefieren verlo como un arquetipo, un canalizador primitivo. Esta energía catalizadora explica nuestras pulsiones, nuestras intenciones más puras. Por eso defienden un individualismo extremo. El hombre no le debe nada al otro. Esto crearía un mundo enfocado en el interior, eliminando la opinión ajena. Entiende algo muy serio aquí. Como tenemos a un hombre que se concreta internamente, no necesita adecuarse al entorno. Pero Anton Szandor Lavey, el fundador, sabía que el hombre necesitaba expandirse socialmente. Por eso optaron por incluir un enfoque hedonista. La receta estaba lista. Lo curioso es que al instrumentalizar al hombre con todo el aparato necesario, entiende que el hombre real reside en el interior. Terminan renunciando al espiritualismo. Esta es una vertiente esencial para los rituales satánicos. Pero no parecen tan interesados en los pentagramas y las hogueras ritualísticas que el cine les hizo creer que eran esenciales en cultos satánicos. De lo maligno toman prestado el esbozo de un hombre enfocado enteramente en el placer, que seduce, engaña y busca satisfacción sexual constante. Y ya que estoy hablando de un grupo donde todo está permitido, ¿qué tal si abordamos ahora un grupo donde poco está permitido? Es un honor hablar un poco sobre la comunidad. Si visitas una comunidad Amish por ahí, por favor no intentes iniciar una conversación. Probablemente serás evitado al máximo, pero ten paciencia con los miembros de esta comunidad. Llevan una vida tranquila y creen al máximo en una pureza cristiana, por eso restringen la convivencia, incluso entre ellos. Es normal esperar que haya una separación entre géneros. La mayoría de las religiones que conozco hacen esto. Mujeres de un lado, hombres del otro. Definiciones muy claras. El elemento distintivo aquí es la eliminación de cualquier equipo electrónico, de cualquier beneficio de la modernidad. Pero otra cosa que parece común dentro de comunidades religiosas es la existencia de grupos más modernos y grupos más tradicionales. Un tradicionalista tendrá una restricción tan intensa que vivirá toda su vida solo con lo básico necesario, sin disfrutar o siquiera conocer tecnologías indispensables. Y para quien pensó que no se toman en serio esta separación, basta saber que no dependen de ningún gobierno. Se niegan rotundamente a participar en cualquier organización política, no son miembros activos de la sociedad. Es como una pequeña nación presente en cada país. Se estima que existan casi 200.000 miembros repartidos por el globo terrestre, como una embajada sin banderas, sin acuerdos diplomáticos y sin smartphones. Este no es exactamente un culto. Lo definiría como un conjunto de técnicas que buscan obtener claridad. Es el camino hacia la iluminación que predica el budismo. Ya que salimos de un culto satánico, ahora podemos hablar sobre Falun Gong, que une prácticas espirituales con las enseñanzas filosóficas budistas con un enfoque en valores éticos y morales. Para sus adeptos no hay atajos. El camino es largo y solo puede recorrerse con una determinación envidiable. Es la estructura básica de varios cuentos chinos. Cuanto más puros e impecables moralmente, más éxito tendremos en nuestras vidas. El verdadero desafío entonces, supongo, no es solo ser obediente, íntegro y tolerante. Es reconocer que este es el único vector de una felicidad real que se satisface en sí misma. Esto reposiciona al hombre en el centro, ya que las técnicas de meditación son comunes para sus miembros. Al comprenderse como parte de la esencia, contempla energías primitivas del cosmos. Esta sabiduría permite un reconocimiento sobre lo correcto y lo incorrecto. Y esto fue muy importante para sus miembros, porque todo este enfoque pacifista probablemente fue necesario. Cuando Falun Gong surgió, el gobierno incluso apoyó su aparición. Esto porque no tenían idea de la rapidez de su popularidad. Este escenario llevó al gobierno a tomar una decisión drástica para frenar el crecimiento de la religión. Una decisión grotesca.
matar a sus adeptos más fervorosos. Con muertes ocurriendo por todo el país, la prohibición se convirtió en una realidad. Incluso existe una leyenda regional de que los miembros que fueron asesinados tuvieron sus órganos vendidos en el mercado negro. El número de muertes nunca fue revelado. Pero imagino que una leyenda como esa no surge de forma gratuita. Muchas personas mueren para que un día comenzaran a considerar que órganos estaban siendo vendidos. Tal vez porque muchos de los asesinados nunca fueron encontrados. Y esto es moralmente cuestionable, no tengas dudas. Lo que predico aquí, y he reafirmado otras veces, es la lucha contra el prejuicio religioso. Precisamente por eso introduciré un grupo aún más estigmatizado. Es el caso de Zishnaha. Mientras que en los casos anteriores teníamos conjuntos de técnicas, aparatos filosóficos y una completa negación del otro y del hombre social, cuando hablamos de Hoodoo no estamos hablando solo de una vertiente teórica. Esta es un enfoque práctico, estoy hablando de magia. Pero no confundas Hoodoo con su hermano más famoso, el Vudú. Quien practica Hoodoo no tiene ningún compromiso religioso restrictivo. Esa es la parte interesante. Probablemente pensaste que estábamos hablando de un origen africano, pero en realidad es una construcción que une diversas culturas. Entonces tenemos la base africana, la parte esencial. Pero cruza el océano y llega a los Estados Unidos, y allá se mezcla con el panteón indígena y gana nuevas capas. Durante años, de hecho siglos, migró a diferentes partes de los Estados Unidos, tomando prestadas nuevas contribuciones que enriquecieron enormemente el conocimiento sobre la manipulación de las energías que adornan el mundo material. Otro grupo que estudié fue ISKCON. Esta no es una organización cualquiera y su raíz está fincada en el mundo desde 1966. Esta, obviamente, es una abreviatura de un nombre mucho más largo, como de hecho es la atribución de las abreviaturas. Pero no hay nada oculto aquí. ISKCON significa Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. El nombre solo no es más largo que la distancia que B. Bhaktivedanta Swami recorrió hasta establecer una fuerte y fructífera doctrina en Nueva York, saliendo de Calcuta. Pero Bhaktivedanta no arquitectó su plan de expansión solo. Durante mi investigación, y esto es solo una curiosidad, descubrí que cumple años el mismo día que yo. Esta es una de las pocas informaciones que tendrán sobre mi identidad. Leí que adoptó otras corrientes dogmáticas. Tenía un profundo interés en los cimientos de la Gaudiya Vaishnava Sampradaya, un movimiento hindú. Básicamente, había una creencia en un despertar oportuno que despertaría una nueva llama. Esa llama es el amor por lo divino, es la devoción como recurso final. Krishna está en el centro aquí como un vórtice hacia donde todos son atraídos. Un imán que exige adoración, pues la expresión continua de la fe es la iluminación pretendida. Lo interesante es que este grupo no surgió por casualidad. Aunque las personas puedan alegar que la mayoría de los grupos religiosos son precedidos por hombres santos y autoridades religiosas, como en el caso del propio Bhaktivedanta, parece que existe una consistencia académica detrás, una base empírica y tangible. Como enfoque centrado en la costumbre y la tradición, ISKCON utiliza textos antiguos y sagrados para pavimentar su empeño epistemológico. ¿Cómo es eso? Toman prestado de tradiciones monoteístas un fragmento de la cultura védica, algo que solo mencioné superficialmente. Si comenzamos a analizar más de cerca, veremos el uso predominante de textos en sánscrito. Este conocimiento permitió el vislumbre de verdades universales, siendo la mayor de ellas el ultimátum humano a la adoración. Con este aparato intelectual no fue difícil conquistar el mundo, pero no solo se enfocaron en el interior del grupo. ISKCON es conocida mundialmente por su trabajo filantrópico y por englobar diversos conocimientos humanos, como artes y música, para estrechar lazos sociales e influir positivamente en la sociedad. Lo que los diferencia, por ejemplo, de las comunidades Amish, probando una vez más que no existe un término correcto para definir culto, aunque la mayoría de los cultos rechacen ese título debido al peso y al estigma negativo que conlleva. Por eso quiero dedicarme un poco a un tema que les encanta. Es definitivamente el área que más llama la atención aquí en el canal. Obviamente me refiero al gnosticismo. No podemos hablar de prejuicio religioso sin hablar del legado herético atribuido al gnosticismo. Este es un error común. Un error que creo que no es tan fácil de deshacer.
Pero para una audiencia más desprevenida, no está de más intentarlo. El gnosticismo revela conexiones profundas con el propio cristianismo. Lo que muchos creen que es lo opuesto, en realidad es complementario. Para entender esto es importante que sepas un poco sobre la historia real que no está contemplada en la Biblia. Este es un libro indispensable, pero cubre una verdad que el gnosticismo rechaza: la existencia de solo un Dios. Por eso su raíz está fincada en el cristianismo primitivo, un momento de introducción dogmática de los preceptos religiosos inaugurados después de la resurrección de Cristo. Es un momento de nuevo despertar, pero de profunda oxidación de la mentalidad restrictiva de la fe. El propio cristianismo ya contemplaba un número considerable de gentiles convertidos. Este es un momento ideal para un despertar filosófico y religioso. El hombre pasa a arquitectar al lado de Dios, y las figuras rígidas de las historias orales se convierten en arquetipos que explican el origen del cosmos. De ahí surge el demiurgo, un ser que aprisiona dentro de nosotros algo de difícil acceso. Una certeza oculta. El único camino para revelarla es la gnosis. La trascendencia nos permitiría un entendimiento real sobre el mundo. Abstraernos de nuestras propias ilusiones. Esto abrió puertas a una fe menos rígida que permitiera la existencia de motores menores que pondrían engranajes específicos en marcha. Ya no tenemos un Dios centralizado y único, tenemos un Dios con obreros menores con funciones autónomas. Estos dioses menores, que fueron objeto de innumerables disputas sangrientas e intelectuales, pasan a tener su propio grupo de adoración. El hombre pasa a organizarse por el fervor de sus ambiciones mediante la gracia de sus dioses menores. Para cada uno de nosotros, para cada dolor, un Dios. Quizás te preguntes ahora sobre el mal encarnado, Satanás. El demiurgo no es enteramente malvado. Cuando hablo del origen del mundo, del cosmos y de la chispa de vida que cada uno llevamos, me refiero a algo estructural. Cada ser ocupa una posición definida. El reloj no es malvado. Aunque las horas pasen rápido y pierdas tu compromiso, cumple su función. Y existe una razón para que el mal no sea enteramente malo y el bien no sea solo bueno. Todos gozamos de intelecto y libertad. El intelecto nos permite atribuir valor a algo. Cuando no nos gusta una comida, es posible que la consideremos mala, y entiende esto como una atribución meramente personal. El sabor es relativo, y la libertad nos permite hacer elecciones más acordes con nuestras creencias. Si no me gusta algo, lo evito. Yo elijo qué comer y qué evitar. Entonces el demiurgo no es el mal encarnado, pero existe una genialidad ahí, casi escondida. Tanto Dios como el demiurgo son caras de una misma moneda. Ya hablamos aquí mismo sobre una reinterpretación bíblica que afirma que al mencionar al creador de todas las cosas en el Génesis, la cita se refiere al demiurgo. El Dios que crea es el mismo que puede destruir, lo que me hace pensar que toda creación es en realidad una reconstrucción. Y si existe reconstrucción, podemos suponer que también existe imperfección. Esa sea tal vez la motivación de todo ordenamiento y justifica la obra maestra divina. Pero no hablaremos de eso hoy. Vamos al próximo culto de nuestra lista. Seré breve, pues no hay mucho que decir sobre el Opus Dei. Tal vez lo más interesante sea el hecho de que su nombre sea tan popular, pero la gente sepa tan poco sobre ellos. Eso no llega a ser sorprendente. El Opus Dei, en mi humilde opinión, acaba siendo solo una propaganda del catolicismo para familias repartidas por el mundo. Creen que el mundo se organiza a partir del trabajo devocional, sobre todo de personas comunes que sirven fielmente los preceptos católicos y viven en virtud de sus preceptos dogmáticos, sin desviaciones y sirviendo a los intereses de Roma. Su base es la concepción de un hombre servidor, un hombre que lleva en sí la obligación laboral de cauterizar las miserias de la herejía y vivir una vida santa y abnegada. Entonces, cuando llamo propaganda, no quiero ser ofensivo. Creo que todos debemos traer luz a lo que creemos. Pero no creo beneficioso el vigor en asumir que las personas que no son católicas son impuras y por eso necesitan ayuda para vivir una vida enteramente cristiana. Considero infinitamente más beneficioso un enfoque que piense más en su propio jardín que en el jardín del vecino. Esto evita una visión limitada del otro, poniendo a quien está del otro lado de la cuerda como enemigo declarado. Durante mi investigación, sentí la necesidad de retomar otros estudios. Y a medida que nos despedimos del Opus Dei, me alegra anunciar que hablaremos de otro favorito del canal.
La Cábala. Sabes que la Cábala no es tan fácilmente definida. Es más que un culto o un ordenamiento ancestral. Es más que una manifestación religiosa o corriente filosófica. Es más que una doctrina o una disciplina esotérica. Y al mismo tiempo es todo eso. En primer lugar, hagamos una corrección de rumbo. Cuando surge, no bebe solo de una fuente. Se origina más del judaísmo, sobre todo el medieval, pero recibe una chispa epistemológica del misticismo y del esoterismo occidental. De ahí se fusiona y propicia diversas otras corrientes esparcidas por el mundo, desde la cábala cristiana hasta la cábala hermética. Estos tentáculos tomaron forma y nunca dejaron de influir en nuevas doctrinas, pero todas ellas tenían algo en común. La definición clásica sobre el origen del mundo, la arquitectura divina en fases y la relación del hombre con lo divino. Pero ya hemos hablado mucho sobre la cábala aquí en el canal. Pero si queda alguna duda, busca los otros videos. Pero no te preocupes, tendremos más contenido sobre la cábala próximamente, y en todos ellos ofreceré mi visión personal sobre las construcciones embrionarias y su impacto en la actualidad. Hay algo particularmente aterrador que aún no es de conocimiento público, pero estoy seguro de que nos llevará a una claridad duradera. Verdades serán exploradas y mitos caerán. Espero que lo esperen con ansias. Por ahora saldremos del tema e iremos al próximo grupo. No tengo aversión a lo nuevo. Lo que estoy haciendo aquí es una recuperación, pero es imposible no poner un poco de modernidad dentro de la exploración. El mundo no es el mismo de hace 20 años, por ejemplo. El mundo cambió, las barreras también y el pensamiento filosófico evolucionó con nuestra capacidad intelectual. Entonces me parece interesantísimo el trabajo que proponen los miembros del neochamanismo, que sería lo mismo que un compendio de teologías ancestrales rescatadas a la luz de la modernidad. Es una mirada sobre el conocimiento antiguo y su profundo beneficio para la humanidad. Algo que siempre me ha llamado la atención sobre el neochamanismo es que al recrear el paso ancestral es posible ver que diferentes tribus caminan siempre en la misma dirección usando conocimientos distintos. Toda esta congruencia termina creando un tejido filosófico que recae sobre diferentes nativos. El mundo indígena posee valiosos recursos. Yo mismo ya he tenido experiencias ancestrales que me conectaron íntimamente a una energía primordial que une todos los elementos. No diré que haya sido la experiencia más cómoda. Se llevó a cabo siguiendo todos los procedimientos ritualísticos necesarios y realicé una inmersión de 3 meses dentro de una cultura escondida en los confines de la Tierra. Pero cuando salí de allí, produje como nunca. Mi creatividad estaba desbloqueada. Por primera vez vi el mundo como era, a cierta distancia, con cierta ofuscación. Pero era un mundo real y no imaginado, y eso sucedió en otras 3 nuevas experiencias en distintas tribus con tradiciones complementarias. Me gusta imaginar que nos conectamos íntimamente con el tejido energético que engloba a todas las criaturas. El sol, que un día fue adorado por una tribu, es el mismo que ilumina nuestras mañanas. Si los astros son dioses, todos los días somos observados por lo divino. Y creo que esto nos permite una vivencia más profunda con el mundo. Ya que mencioné el hinduismo antes, lo más sensato sería introducir un poco de esta religión. Muchos conocen el hinduismo, así que dejaré lo obvio de lado y haré solo un resumen general. Sobre todo porque esta es la tercera mayor religión del mundo y contempla casi 20% de la población global. Lo que inicialmente no parece un gran número considerando la población de la India. El hinduismo no predica solo el uso de la fe como recurso indispensable. Están interesados en la parte práctica, en el mecanismo que simboliza la devoción. Estoy hablando de rituales y del estudio profundo de escrituras sagradas. El acto de lectura no es pasivo, exige concentración y asimilación. Para algunas tradiciones religiosas, leer significa abrir una puerta. Y una vez abierta, lo divino comienza a manifestarse en tu vida. Quiero hablar sobre Clarence Smith ahora. No estoy hablando del político británico. Este Clarence, más conocido por el apodo de Clarence 1310, nació en los Estados Unidos y se convirtió en una figura muy popular en Harlem. Todo esto en 1964. Es importante que al introducir estas ideas deje algunas cosas bien frescas en tu mente. Cuando estudio algo, anoto las fechas. Es un hábito común.
Uso esa información para entender el terreno filosófico que podría ofrecer subsidios para determinado pensamiento. Y me gusta usar las fechas para crear conexiones integracionistas en diferentes esferas sociales en distintos puntos del mundo. Por ejemplo, Clarence 13X fundó su organización en el mismo año que Martin Luther King Jr. Ganó su Premio Nobel de la Paz, convirtiéndose en ese momento en la persona más joven en recibir ese honor. Clarence 13X también tenía una conexión directa con la lucha por los derechos humanos. Era exalumno de Malcolm X y fue profundamente incentivado por los discursos acalorados que escuchaba, convirtiéndose en miembro de la Nation of Islam, un prominente grupo religioso negro. Pero Clarence 13X tenía completa aversión a las ideas más relevantes del culto y terminó separándose de sus antiguos compañeros para crear su propia nación. Esta nación del 5% se refiere exactamente al porcentaje de personas que reconocen una verdad fundamental y tienen la capacidad de remodelar el mundo. 85% del mundo estaría compuesto por personas ignorantes, ajenas a lo que existe de más puro y concreto, y 10% sería esencialmente malvado. Intentarían todo para desestabilizar al grupo minoritario. Lo extraño es que existe una clara perversión de la lucha por los derechos humanos. Si la Nation of Islam incluía coqueteos con enfoques radicales, la nación del 5% aumentó aún más el tono. Su mayor convicción, algo que está en la cima de ambas religiones, era proponer una lucha racial por la hegemonía de un pueblo. Pero los 5% creían que el otro lado, compuesto por personas blancas, era la representación del mal. Y cuando hablo de representación, estoy siendo pomposo. Clarence 13X creía que los blancos eran demonios con intenciones semejantes a la serpiente del Antiguo Testamento, seducir y condenar nuestras almas. Esta lucha era básicamente ideológica, pero creo que en algún nivel tuvieron la pretensión de hacerla física. Sus miembros se veían a sí mismos como emisarios de Dios y la misión que tenían en la tierra era santa. Esto exigía no solo el reconocimiento del mal. Sus discípulos necesitan luchar contra él. Todo proceso de dominación cultural comienza con un intercambio. Algunos portugueses ofrecieron espejos y conquistaron nativos en las márgenes de las selvas brasileñas. Luego comienza un largo proceso de conocimiento territorial. Bajo la falsa intención de conocer el lugar, los exploradores mapean posibles fuentes de ingresos y regresan al país explorador con los nuevos descubrimientos. Para facilitar la aceptación de un pueblo extranjero, proporcionan una apertura unilateral. El trueque se convierte en comercio y poco a poco se introducen idiomas y dogmas en un intento de domesticar a un pueblo. Con eso ocurre el asesinato de grandes líderes. La muerte de la oralidad y la destrucción de lo que era sagrado, que ahora, a los ojos de los exploradores, pasa a ser profano. Esta es la base de cualquier proceso de explotación. Esta mezcla cultural, a la fuerza, años más tarde, daría lugar a la Iglesia Nativa Americana. Una sobreviviente de una fusión que tenía motivaciones hegemónicas, pero que logró conectarse con lo más primordial, la conexión con lo divino. Los misioneros cristianos entraron en profundo éxtasis al darse cuenta de que elementos de la naturaleza podrían crear portales perceptivos que ningún ayuno o oración sería capaz de reproducir. Dios trascendió y se convirtió en un gran espíritu, y para dialogar con él, el único recurso era el uso de un cactus alucinógeno, conocido popularmente como peyote. Brevemente mencioné aquí mismo en este video experiencias reveladoras dentro de 4 tribus y puedo confirmar que la complejidad de la experiencia no puede ser contemplada en meros escritos. Es algo que ninguna palabra podría expresar con fidelidad. Entonces, pasaré al siguiente tema. Me sorprendí cuando estudié profundamente el culto a la carga. Principalmente porque ya había escuchado ese nombre en otros lugares, pero nunca investigué para descubrir su significado. Y eso es algo raro. Lo más interesante en la lista de innumerables cosas interesantes sobre el culto es que habla de una banalidad que se convirtió en un hábito perturbador, denunciando cómo sociedades menos evolucionadas reaccionarían ante sociedades tecnológicamente avanzadas. El culto a la carga no es un culto a seres intergalácticos que al hacer contacto con sus integrantes cambiarían su percepción sobre la tecnología. Estoy hablando de un grupo de personas, más específicamente de la Melanesia, que durante la Segunda Gran Guerra recibieron la visita inesperada de soldados que traían consigo algunos regalos.
Recuerda que la única conexión con el mundo exterior que tuvieron fue con hombres uniformados con rifles y según una jerarquía de rango. Cuando estos mismos hombres regresaron a la región, se dieron cuenta de que las personas comenzaron a imitarlos. Sostenían palos de escoba para simular rifles y caminaban en filas. Esta era la creencia de ese pueblo, que ciertos rituales traerían de vuelta los beneficios occidentales. Eso sería la tal carga. Con el tiempo, los estudiosos comenzaron a entender que aparentemente el culto a la carga tenía un empeño filosófico más robusto de lo que imaginábamos. No era solo la relación entre personas ignorantes y civilizaciones evolucionadas. Existía un mecanismo ideal y un proceso largo y ritualístico involucrado. Primero, emergería un líder, principalmente en momentos de mayor necesidad. Esta persona tendría la capacidad de vislumbrar una salida estratégica, superando los límites del ego y las miserias sociales adyacentes. El contacto con el otro permitiría una nueva era fructífera, pero para eso era necesario seguir rituales pertinentes. Para conseguir suministros, era necesario contribuir al fácil acceso a la región, lo que significaba construir puertos y, en el caso de cargas que venían en paracaídas, la construcción de pistas de aterrizaje. Es un ritual para propiciar el escenario ideal para que ocurran las dádivas. El judaísmo ígbo es una manifestación espiritual fascinante enraizada en la creencia de que el pueblo ígbo de Nigeria es en realidad el pueblo elegido por Dios. Este pueblo, a diferencia de cualquier otra nación, heredaría todos los atributos de un pueblo santo y valiente a la altura de la elección divina. Siguen los preceptos del judaísmo tradicional con un fervor inusual, pues creen ser los verdaderos israelitas. Y esto con certeza crea una ruptura muy interesante con las tradiciones religiosas más celebradas. Y esta convicción es plena y demasiado compleja. Al considerarse los verdaderos guardianes de las tradiciones judías, no hay lugar para el amateurismo. Son rígidos y extremadamente comprometidos con la enseñanza religiosa. Leer y actuar en conformidad religiosa es más que una obligación y un derecho de nacimiento. Es la forma de honrar su legado ancestral. Es una deuda con Dios. Tal vez muchos crean que esto termina creando una utopía casi extremista, pero el judaísmo ígbo no está necesariamente preocupado por tu salvación. Están más enfocados en su interior, ajenos a la cruzada de algunos grupos religiosos. Este es un grupo que se mueve en un espectro completamente diferente. Se trata de una ideología radical que atribuye la herencia de Abraham exclusivamente a pueblos blancos como los anglosajones y germánicos. A diferencia de una religión organizada, esta idea surge en bolsillos de creencias donde los seguidores adoptan nociones extremas como la doctrina de la semilla de la serpiente. Esta doctrina sugiere un origen demoníaco para ciertos grupos humanos. Aunque estas ideas son rechazadas por la mayoría de los practicantes del cristianismo tradicional, encuentran resonancias y adeptos minoritarios en comunidades aisladas, alimentando un discurso de supremacía racial basado en una interpretación distorsionada de las escrituras bíblicas. Es un discurso peligroso que puede llevar a la lucha armada y al propio error de suponer una superioridad racial. Y esto, de diferentes formas, emerge en varios cultos. Todos quieren sentirse especiales, elegidos personalmente por lo divino. Todos quieren representar al mundo y convertirse en los verdaderos representantes de las naciones divinas que existieron antes de la nuestra. Pero la parte que las personas se niegan a ver es que no existe territorio dominado. El mundo es una red extendida hacia el horizonte. Los pueblos más rudimentarios en relación con nuestros modernos aparatos tecnológicos son como hermanos. Si la biología fuera una ciencia divina, nuestro código genético no reservaría tantas semejanzas. Lo que nos lleva directamente al raelismo, otra perspectiva completamente diferente, alejándose de las nociones divinas y centrando su creencia en un origen extraterrestre para la humanidad. Según esta doctrina, los humanos fueron creados por una raza alienígena llamada Elohim, que envió 40 profetas a la Tierra para guiar a la humanidad. No sé de dónde sacan esos nombres, pero creo que los 40 profetas tienen relación con la Cuaresma, aunque aquí no tenemos la predominancia de un Mesías, sino de varios. Esto porque entre los 40 profetas se encuentran figuras como Buda y Jesús, vistos no como seres divinos, sino como emisarios de una civilización avanzada. Entonces,
Puedes ver claramente aquí que el raelismo no está enfocado en la creencia en dioses. Así es, esta es una religión ateísta que valora la ciencia y la clonación como camino hacia la inmortalidad, defendiendo también la teoría de los antiguos astronautas. Es una creencia que reimagina el origen humano a través de las lentes de la ciencia y la ciencia ficción, lo que generaría un excelente video aquí en el canal. Pero eso solo si te interesa. El wahhabismo, por otro lado, es una vertiente extremadamente conservadora del Islam, conocida por su rigurosa adherencia a las interpretaciones tradicionales de las escrituras. Esta forma de islamismo tiene raíces profundas en Arabia Saudita y nunca ha sido completamente erradicada allá. Su principal defensa es una visión purista de la fe, a menudo en contraste con otras prácticas musulmanas más moderadas. A pesar de ser ampliamente influyente, el wahhabismo también es objeto de críticas por su rigidez y por el impacto que su doctrina ha tenido en movimientos extremistas contemporáneos. Sin embargo, es importante entender que, como en cualquier religión, hay variaciones en la interpretación y práctica, y no todos los adeptos del wahhabismo apoyan el extremismo. Es importante que lo sepamos siempre que hablemos de extremos. Siempre existe el otro lado, uno más moderado. Necesitas estar atento para observar las señales, pero existen. Este entendimiento nos permite andar con más curiosidad y menos juicio. Pero las críticas al aparato rígido son reales y generan especulaciones hasta el día de hoy sobre los límites de la fe. Creo que ahora entraremos en un camino sin retorno. Necesito dejar una advertencia para un público más sensible y escéptico. No intentaré convencerte de ninguna teoría conspirativa. Traeré datos reales basados en investigación y aprehensiones personales. Los protagonistas de nuestro próximo capítulo son personas públicas, pero sus intenciones son personales. Esta es la parte en que cubriremos el lado oscuro de los cultos, una región tan peligrosa que necesita ser explorada cuidadosamente para que YouTube no elimine este video. El Aum Shinrikyo, también conocido simplemente como Aleph, es una secta que se sumerge profundamente en un sincretismo religioso, combinando elementos del hinduismo, cristianismo, yoga e incluso las profecías de Nostradamus. Tal vez sea la primera de la lista que no solo se asemeja a una secta, sino que no tiene vergüenza en abrazar ese nombre. Lo que hace que este grupo sea particularmente perturbador es su visión apocalíptica en la cual los Estados Unidos representan la destrucción sugerida en el Apocalipsis, destinada a traer el fin de los tiempos. Esta creencia llevó a ciertos miembros a cometer actos de terrorismo, como los ataques con gas sarín en Tokio en 1995, que dejaron una marca trágica en innumerables heridos, muertos y familiares. Es el peor ejemplo hasta ahora. Porque ya no estamos hablando de ideologías y rituales inofensivos. Estos miembros utilizaron una creencia para justificar atrocidades cometidas contra otros. Y esto se aleja de la iluminación, de la trascendencia y de lo divino. Es un ejemplo claro de cuando el mal deja de ser una incógnita, algo invisible, y pasa a manifestarse en la sociedad de manera condenable. No quiero atribuir al grupo entero la decisión de algunos miembros, pero creo que los familiares de las víctimas difícilmente harían esa distinción. Pero temo que la verdad más fácilmente concreta sea dejar que tú saques tus propias conclusiones. Este no es necesariamente un grupo. Yo al menos empecé a entenderlo más como una idea y representación, la exploración del arquetipo femenino de la muerte. Es algo muy visual. Para sus adeptos, la muerte usa trajes femeninos, sin alejarse de las características clásicas de la cultura popular. Una figura esquelética cuya función sigue siendo la misma. Pero el gran cambio no está en el género, sino en la adoración y en la reinterpretación de su función. Es adorada por aquellos que buscan protección, curación e incluso venganza. No está aquí solo para cegar, sino para curar. Es el principio que presenté en el Demiurgo. Quien retiene vida, retrasa la muerte. Su popularidad ha crecido significativamente en las últimas décadas, especialmente entre los marginados que ven en ella una figura poderosa y accesible, en contraste con las figuras más tradicionales del cristianismo. La veneración de la Santa Muerte es un reflejo de las profundas raíces culturales que conectan a los mexicanos con la idea de la muerte desde las celebraciones del Día de los Muertos.
Sabemos que esta es una tradición inusual para la mayoría del mundo. Allá la muerte se celebra junto con las personas que han partido. Aunque controvertida, tal vez por haberse solidificado entre grupos mayoritariamente pobres, la devoción a la Santa Muerte es una expresión única de la espiritualidad mexicana, mezclando elementos antiguos con prácticas religiosas modernas, tomando prestadas incluso creencias católicas. Y finalmente llegamos al Shugendo. Shugendo es una práctica espiritual que combina el budismo con el folclore japonés, centrándose en la idea de que al alcanzar una profunda conexión con las fuerzas naturales y espirituales, los practicantes pueden adquirir poderes sobrenaturales. No estoy hablando de convenciones arquetípicas aquí. Los poderes son reales y no simbólicos. Esta fe se practica en gran parte en las montañas de Japón, donde los templos están aislados, creando un ambiente de profunda introspección y reverencia. El camino recorrido por los adeptos del Shugendo no es fácil, exigiendo de los practicantes un riguroso entrenamiento físico y espiritual. Pero la promesa al final es infinitamente tentadora. El tal recorrido espiritual se remonta a una época en que las montañas eran vistas como lugares sagrados, llenos de energía divina, donde los humanos podían encontrar no solo la iluminación, sino también un poder trascendente. Pero no es un culto para todos. Sus umbrales son definidos casi por descendencia. Entonces, si pensaste en renunciar a cualquier vínculo social y partir hacia montañas inhóspitas en Japón, te sugiero que cambies de estrategia. Tus poderes sobrenaturales no serán adquiridos aquí. El sedevacantismo es un movimiento dentro del catolicismo que desafía la legitimidad de los papas modernos, argumentando que la silla del papa no posee siquiera un valor simbólico. Este grupo cree que los papas recientes se han desviado tanto de la verdadera doctrina católica que no pueden ser considerados líderes legítimos de la Iglesia. Este movimiento nació de una profunda desilusión con los cambios introducidos en el Concilio Vaticano II, que muchos adeptos consideran heréticos. Creen que hay una obstrucción de los límites del catolicismo y una completa negación de lo que debería ser primordial. Con líderes que no representan bien el catolicismo, la silla ocupada por el Papa es alegórica. Durante décadas, ningún líder legítimo se ha levantado para asumir ese manto y restaurar el orden. Pero esto no ocurrió por casualidad. Siempre hay un enemigo oculto. Los fieles creen que el Vaticano fue infiltrado por fuerzas que lo desviaron de su camino divino, y es deber de los verdaderos católicos mantener la fe como era antes de esos cambios. Este movimiento, aunque pequeño, ejemplifica la tensión que puede surgir dentro de una tradición religiosa en respuesta a cambios y reformas percibidos como amenazas a la pureza doctrinal. Es casi una doctrina dentro de una doctrina que intenta expulsar una doctrina considerada equivocada. Sobre este grupo realmente encontré poco, pero lo curioso es que de hecho no han hecho mucho para cumplir sus misiones. Creo que ni siquiera tendrían cómo hacer algo considerando el restringido grupo del cual forman parte. Entrando en un terreno donde poco está permitido, encontramos a los mormones fundamentalistas polígamos que viven aislados en el desierto. Este grupo representa una facción conservadora extrema del mormonismo que fue rechazada y emigró al desierto, renunciando a la vida en los centros y adoptando un estilo de vida arcaico. Se adhirieron aún más a las prácticas antiguas, como la poligamia y la creencia en revelaciones continuas, donde cualquiera puede recibir palabras directamente de Dios. De esta forma, terminan asumiendo el manto de grandes profetas del cristianismo. Viviendo en comunas unidas, se alejan de la sociedad convencional para mantener vivas sus tradiciones. Aunque no son muy comunes y han convertido en una misión ardua comprenderlos integralmente, su dedicación a los principios originales establecidos por Joseph Smith se ha resguardado y, por más distintos que sean, se niegan a hacer adaptaciones al génesis del fundador. El nuwaubianismo fue fundado por Dwight York en 1991 y representa una convergencia intrigante de creencias. Con elementos que van desde la ufología hasta el misticismo egipcio, este grupo cree que los humanos tienen orígenes extraterrestres. York estableció una comunidad en el condado de Putnam, Georgia, conocida como Tama-Re, construida con inspiración en las pirámides egipcias. Creen que eventos cósmicos influyen en la humanidad y que necesitamos prepararnos para un futuro ligado a esas fuerzas universales.
A pesar de sus ideas peculiares, el grupo enfrentó controversias significativas, especialmente después de la condena de York por actividades ilegales. Esto llevó al desmantelamiento de Tamarré en 2005, pero las creencias aún persisten entre seguidores dedicados. Lo que tal vez sea un error, pero ¿quiénes somos nosotros para juzgar? ¿Podemos distanciar la obra del creador al final del día? En algún lugar remoto y de difícil acceso en las montañas Apalaches, podemos encontrar estas iglesias inusuales que se convirtieron en un fenómeno singular en la última década. Para entender este proceso evolutivo, necesitamos hablar de fuerzas antagónicas que emergieron de una búsqueda más concreta de la santidad pronunciada bíblicamente. Estos grupos entonces utilizaron pasajes bíblicos que sugerirían que los verdaderos creyentes, investidos de fe genuina, podían sostener serpientes venenosas sin sufrir daños. Para ellos, el manejo de serpientes no es solo una práctica religiosa, sino una poderosa encarnación de la batalla espiritual librada desde el Edén, mostrando el resultado final de la batalla entre Cristo y Satanás en el desierto. Aquí la serpiente bíblica, que ya simbolizó la tentación y la caída, se transforma en una prueba de fe, la más arriesgada. No estoy hablando de una serpiente sin veneno. El fiel, al sostener la serpiente, confronta directamente el símbolo del engaño y la muerte, demostrando que a través de la fe en el Ser Supremo, incluso el enemigo más insidioso puede ser dominado. Liderados inicialmente por George Hensley, quien recorrió la región difundiendo esta práctica, estos creyentes ven en el acto de manejar serpientes una prueba tangible de protección divina, donde la victoria sobre el veneno refleja la victoria sobre el pecado. Lamentablemente, esta convicción ya ha llevado a tragedias, incluida la propia muerte de Hensley, quien sucumbió a la picadura de una serpiente en 1955, mostrando que a veces no podemos superar nuestras mayores pruebas, ni siquiera las que nosotros mismos creamos. A pesar de los riesgos y las leyes que prohíben esta práctica en algunos estados, estas iglesias mantienen firmemente sus tradiciones. Para los fieles, continuar manejando serpientes es la esencia misma de la fe. Creer que es posible, sobre todo cuando nada parece conspirar a favor. Hay una razón para haber dejado a los Branch Davidians para el final, tal vez más de una. Vamos a la primera. Quería utilizar este final para crear la apertura necesaria para investigar más rituales y cultos que han sobrepasado los límites de la moralidad. Pero no quería hablar de algo de lo que todos ya han oído hablar y solo reavivar discusiones antiguas. Quiero traer algo que pocos mencionan y que no se ha convertido en un hecho cotidiano por la manipulación mediática. Entonces, si te gusta el resumen que haré a continuación, siéntete invitado a pedir un contenido dedicado donde mostraré la mayoría de los cultos condenados por crímenes contra la humanidad. Pero volviendo a donde nos quedamos, llegó el momento de hablar brevemente sobre los Branch Davidians. Esta es la segunda razón para introducirlos ahora. Representan un ejemplo sombrío de cómo la fe y la interpretación personal pueden llevar a confrontaciones devastadoras. Liderados por David Koresh en Waco, Texas, este grupo creía y tenía completa fe en Koresh. Creían que el hombre era un mensajero divino destinado a preparar a su pueblo para el fin de los tiempos. Viviendo en una región aislada, buscaban una existencia alejada de las influencias externas, dedicándose a estudios bíblicos intensos y a una vida comunitaria restrictiva. Pero todo cambió en 1993, cuando las tensiones con el gobierno federal catapultaron un cerco al complejo de los Branch Davidians por parte del ATF, que sería el departamento de narcóticos de allá. El enfrentamiento resultó en un incendio que mató a 76 personas, incluidas mujeres y niños. Esta es una historia que nunca ha sido completamente superada o reflexionada. Y aunque se ha vuelto seria, objeto de varios documentales, creo que la gente solo cubrió al disimulador David Koresh, pero olvidaron la disimulación. Y nos veremos pronto para deshacer esos errores. Deja tus contribuciones en los comentarios y hasta lo más pronto posible.